Hola a todos, bienvenidos a este primer video de una serie de videos que vamos a estar revisando sobre tópicos del taller de redes. La idea es que estos videos sean de utilidad dentro del semestre para que puedan utilizarlo dentro de las tareas, dentro de los controles, lo que ustedes quieran. Entonces, en este primer video vamos a revisar un poco sobre Wireshark, sobre este software sobre el cual podemos realizar monitoreo de tráfico, que es principalmente el foco de este software. Entonces, esto es lo principal que ustedes pueden ver cuando ejecutan este software. Esta es su interfaz principal, su menú principal, donde lo primero que podemos ver es una serie de interfaces listas para capturar que tenemos disponible en nuestro dispositivo. Es importante que ustedes realicen el estudio de saber cuál es la interfaz adecuada para realizar la captura de tráfico según sea su interés. Ya no es lo mismo realizar, por ejemplo, una captura de tráfico sobre la interfaz cableada a sobre la interfaz inalámbrica. Entonces, es importante saber cuál es la interfaz que van a capturar. En este caso tengo la interfaz por defecto, la interfaz cableada que establece Ubuntu, que es la ENP. Entonces podemos directamente comenzar a capturar tráfico dentro de esta interfaz. Seleccionamos esta interfaz y este botón azul del menú principal nos va a determinar el inicio de la captura. Y comenzamos con la captura. Entonces, lo que van a ir apareciendo son paquetes que van a estar capturando a través de Wireshark, que son los paquetes que se están traficando a través de la interfaz que hemos seleccionado. Entonces van a ir apareciendo dentro del menú principal cada uno de estos paquetes. Por supuesto que nosotros podemos dejar esto el tiempo que nosotros queramos. Acá abajo, en el fondo de este software, podemos ver cuál es la interfaz que estamos capturando. Nos demuestra que se está capturando en vivo. Podemos ver la cantidad de paquetes capturados. Podemos ver la cantidad de paquetes que se muestran en la interfaz de Wireshark. Entonces, nosotros podemos dejar esta captura, el tiempo que nosotros queramos. Por supuesto que a medida que aumente el tiempo, va a ir aumentando el tamaño del paquete, va a ir aumentando también el consumo de recursos. Sin embargo, podemos dejar esta captura fácilmente durante 7, 10 horas, hasta 15 horas hemos podido capturar sin ningún problema. Luego, dentro de este menú principal, que es el superior, vamos a tener 4 botones que son de utilidad. Este, por ejemplo, que va a estar activado, la cual nos va a determinar, nos va a pintar un poco los paquetes según la información de ellos. Sirve mucho para verlo mejor gráficamente. Siempre está activado por defecto. Tenemos también este botón de acá, que es el verde con la flechita para arriba, la cual siempre nos va a llevar al primer paquete. Y este, por el contrario, con la flechita para abajo, nos va a tirar siempre al último paquete. Este tercer botoncito que está acá con la flechita azul, si lo mantenemos activado, siempre nos va a tirar la interfaz de Wireshark dentro del último paquete. Entonces vamos a poder siempre ver casi en tiempo real cuáles son los paquetes que está mostrando Wireshark. Luego, con el botón rojo superior, nosotros podemos detener esta captura. Y en el momento que hemos detenido esta captura, podemos comenzar a revisar más o menos cuál es la información que nosotros hemos obtenido dentro de esta captura. Entonces, como primera columna, siempre vamos a tener un número paquete, un identificador del paquete que hemos capturado. Por supuesto que podemos ver cuál fue el número o cuál fue la cantidad de paquetes capturadas a través de este número, que en este caso fueron 516 paquetes. Luego tenemos una columna tiempo, la cual va a ser un identificador del tiempo respecto del paquete en particular. Entonces, nosotros tenemos varias formas de poder ver este tiempo, que en este caso lo podemos revisar en vistas y en el apartado tiempo formato. Acá tenemos varios formatos para darle a este tiempo del paquete. Podemos ver, por ejemplo, con día, por ejemplo, una fecha en particular. Tenemos otro formato de fecha. Tenemos también, por ejemplo, los segundos desde tal fecha. Esto corresponde al epoch time. Entonces es importante saber que tiene la opción de poder mostrar cuál es el epoch time de cada uno de los paquetes, que esto podría ser útil más adelante en el curso. Tenemos también un apartado que nos va a determinar el tiempo desde que inició la captura. Esto va a ser útil, por ejemplo, para saber cuánto tiempo duró esta captura. En este caso, el primer paquete se capturó en el tiempo 0 y el último paquete se capturó a los 112,7 segundos. Entonces automáticamente sabemos que el tiempo de esta captura fue de 112 segundos. Tenemos también otros formatos para darle este tiempo. Podemos ver también cuál es el tiempo desde el último paquete capturado. Entonces,
probablemente todos estos paquetes tiendan mucho a cero, porque son paquetes que se capturan en tiempo real y son paquetes que son muy seguidos de otro, porque la captura de tráfico es bastante rápida. Y finalmente tenemos también, por ejemplo, este formato de tiempo que nos va a determinar cuál es el tiempo respecto al paquete anterior. Es normal que algunas secuencias tengan muy bajo delay. Generalmente corresponden a secuencias TCP, donde el tiempo prácticamente tiende a cero. Entonces, otra columna interesante de analizar en este caso va a ser la dirección IP de origen del paquete en particular para cada una de estas secuencias de paquetes. A veces podemos encontrar direcciones IPv4, direcciones IPv6, según sea el protocolo en particular. Entonces, siempre nos vamos a tener acá en este apartado la dirección origen de cada uno de estos paquetes. Asimismo, también vamos a tener la dirección de destino para cada uno de estos paquetes. De forma similar a la dirección de origen, podemos encontrar direcciones IPv4 o direcciones IPv6. Otro apartado útil también va a ser el protocolo, donde nos vamos a poder obtener información a qué protocolo pertenece cada uno de estos paquetes. En este caso tenemos una serie de protocolos según sea la captura, TCP, TLS, ICMP, etc. Tenemos también un largo del paquete que nos va a determinar cuál va a ser el tamaño de este paquete. Y tenemos una columna info. Esta columna info finalmente nos va a tirar un poco de info resumida respecto de cada uno de estos paquetes. En este caso, por ejemplo, seleccionamos un paquete al azar, tenemos un paquete TLS que corresponde a un protocolo cifrado, entonces mayor información que Application Data no vamos a saber. ¿Ya? Así con cada uno de estos paquetes donde tenemos una información un poco resumida a qué corresponde cada paquete. Entonces, si nosotros seleccionamos uno de estos paquetes en particular, podemos revisar que acá existe una serie de campos en los cuales se divide este paquete. Cada uno de estos campos corresponde a cada una de las capas del modelo OSI dentro de cada uno de estos paquetes. Por ejemplo, la primera capa que tenemos es la capa Ethernet, donde en este caso corresponde a la información y a los headers correspondiente a la capa de enlace. Si nosotros abrimos esta capa, podemos revisar una serie de subcapas que nos va a contener información y todos los headers respecto de la capa de enlace. Asimismo lo podemos realizar con la capa de red en la capa siguiente. Tenemos toda la información respecto a los headers de la capa de red. Lo mismo así para la capa de transporte, donde en este caso tenemos toda la información respecto a los headers de la capa de transporte. Y finalmente vamos a tener información de la capa de aplicación, donde generalmente tenemos data. Luego, en esta tercera segmento que tenemos acá dentro de WebStar, podemos ver, por ejemplo, cuál es la información respecto a nivel de bytes de cada uno de los paquetes, la información un poco en bruto de este paquete. Entonces, si nosotros seleccionamos cada una de estas capas, podemos ver cuál es el fragmento de bytes que corresponden a esta capa, así con cada una de las capas. Podemos ver que, por ejemplo, toda la información respecto de la capa de red va a ir en particular desde este bytes hasta este último bytes que está seleccionado acá. Si nosotros abrimos cada una de estas capas, podemos ver también, por ejemplo, cuál es el byte en particular para cada uno de estos campos. Entonces, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el TTL, podemos ver que ese byte en particular corresponde al TTL. Así con cada uno de estos campos, hasta llegar finalmente hasta el último byte que corresponde a la data. Esto por supuesto que varía para cada uno de los paquetes según sea el protocolo utilizado. Recordar que tenemos diferentes tipos de protocolo a nivel de capa de red, a nivel de capa de transporte, etcétera. Entonces vamos a encontrar siempre información distinta. Sin embargo, es importante saber que siempre toda esta información va a estar contenida acá y nosotros podemos saber cuál es la secuencia de bytes que corresponde en cada uno de estos protocolos. Entonces, otra información útil que nosotros podemos tener dentro de WebStar son este apartado de estadísticas, donde este apartado de estadísticas nos va a entregar un poco de información respecto de cuáles son los protocolos que están dentro de esta captura en particular. Ya esto se va a mostrar tal cual. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que un 41% de los paquetes corresponden a el protocolo de red IPv6. Tenemos también IPv4. Tenemos también este protocolo, etcétera. A medida que nosotros vamos abriendo cada una de estas capas, vamos a ver información respecto a los paquetes. Cuáles son los paquetes en particular que corresponden, por ejemplo,
a un protocolo DNS. En este caso tenemos 6 paquetes que corresponden al protocolo DNS. Tenemos, por ejemplo, 2 paquetes que corresponden al protocolo NTP, etcétera. Y vamos a tener siempre toda esta información respecto del resumen de protocolos en particular para esta captura. Tenemos también otro apartado en estadística. Acá, por ejemplo, donde nosotros vamos a poder establecer una especie de resumen dentro de las direcciones que tenemos disponible en esta captura. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos IPv4, podemos ver todas las direcciones que corresponden a este protocolo en particular. Por supuesto que también las podemos ordenar, podemos agruparlas dentro de todas estas direcciones IP, tanto para origen, para destino. Tenemos, por ejemplo, la cantidad de paquetes que se traficaron desde esta dirección en particular a esta dirección en particular. Tenemos el tamaño de estos paquetes, tenemos cuál es el conteo de paquetes en cada una de las direcciones, tenemos la duración, etcétera. Tenemos un sinfín de información respecto de cada uno de estos paquetes. Y finalmente tenemos un apartado gráfico donde en este caso nosotros vamos a poder graficar alguna información que nosotros queramos dentro de esta captura en particular. Podemos graficar, por ejemplo, cuál va a ser el porcentaje de paquetes con error, cuál, por ejemplo, va a ser una gráfica de todos los paquetes respecto del tiempo, etcétera. Podemos establecer un sinfín de ejes y de información para poder graficar dentro de esta captura y verlo gráficamente. Entonces, acá nosotros en particular, por ejemplo, podemos ver cuál va a ser la cantidad de paquetes por tiempo que se van a estar realizando durante la captura. Evidentemente existen algunos picos donde se trafica mayor cantidad de paquetes respecto a otros tiempos durante la captura. Entonces, estos gráficos nos van a ser de utilidad más adelante. Principalmente eso es WildChark. No es tan complejo, es una interfaz súper familiar, súper intuitiva. Así que les recomiendo familiarizarse con WildChark para que el trabajo durante el semestre sea mucho más ameno. Nos vemos en el próximo video.